Bienvenidos al podcast Vivo para Ser Libre by Mamut. Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora de emocional y estratega de la conciencia. Hoy tenemos un espacio muy especial. Ustedes saben que nos dedicamos a la autosanación emocional, a la liberación de esos miedos y esas creencias limitantes y a reconstruir nuestra nueva historia de vida a través de todas esas historias emocionantes que si tú tienes una, estás cordialmente invitado, seas hombre o mujer, eres bienvenido para compartir. En el momento que tú compartes, tú sanas, tú entregas, tú ayudas a los demás con tu historia. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Vanessa Cárdenas, modelo, ex reina de belleza en Venezuela, una gran empresaria, emprendedora, que nos viene a contar hoy su historia y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Vane, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu espacio en este momento, en este podcast tan especial. Bueno, esa es una larga historia, muy personal, pero de mucho trabajo interior y de mucha transformación. Hace 7 años yo era una persona completamente diferente a quien soy hoy. Pasé por muchas situaciones complicadas en la vida, donde mi autoestima y mi amor propio estaban totalmente desvanecidos. Y creo profundamente en el poder de la transformación, porque de verdad, cuando tú eres consciente de tu proceso, de lo que estás viviendo, puedes lograr hacer un cambio bastante efectivo, ¿sí? Y eso me hace pensar qué recuerdos de nuestra infancia te marcaron para hoy llegar aquí. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, yo llegaba de clases y yo me iba a montar en bicicleta. O sea, yo no quería estar en la casa, como que yo llegaba, montaba bici un rato, que estaba como 2 horas dando vueltas. Yo creo que mi mamá fue una persona un poco fuerte, ¿sí? Muy estricta, mi padre también. Y creo que eso hizo que yo me guardara muchas cosas, que yo no pudiera expresarme completamente en casa, ¿sí? ¿Quién era la niña Vanessa? ¿Qué necesitaba? ¿Qué sentía? ¿Y qué no recibió? Yo quiero contar algo, o sea, yo no me quejo de los padres que tuve, son excelentes padres, y gracias a Dios aún viven, pero sí me enseñaron sobre la fortaleza, o sea, yo crecí en un ambiente donde había mucha disciplina. Y en ese momento yo me sentía, a veces, yo no sé por qué, pero me daba tristeza a veces y yo me iba a un Cristo que tenía mi mamá y yo le pedía que me llevara. Y estoy hablando, tenía 7 años. Había algo en mí que no me adaptaba completamente a la situación. Entonces sí pienso que hubo una vida un poco dura, estricta, pero eso me ayudó a ser quien soy hoy, ¿sí me entiendes? Es como todas esas cosas que yo veo hoy de mí han sido gracias a mi historia. Y eso es algo muy importante a la hora de nosotros cambiar. Yo sé que la infancia es lo que nos has hecho hoy como persona. Entonces, ¿qué era eso que parecía perfecto, que te hacía fuerte por dentro, pero débil por fuera? Sí, yo creo que el amor propio y la autoestima cuando era pequeña. Yo recibí mucho bullying porque era alta, ¿sí? Porque era la última de la fila. Tú sabes cómo es antes, ya no pues ahora, pero antes en las clases siempre uno hacía como una fila y yo era la última. Entonces, también tuve un periodo donde me hicieron un tratamiento de los dientes y resulta que yo tuve un aparato que me tocaba ponérmelo por fuera y llevarlo a clases. O sea, eso era motivo de burla, ¿sí? Te estoy hablando cuando tenía 7, 8, 9 años, ¿sí? Entonces para mí fue duro pasar por todo eso, pero también la confianza que me daba mi madre, decir, lo vas a hacer y lo enfrentas,
O sea, y gracias a eso tengo una dentadura bien. Entonces, son cosas en la vida que a uno le cuesta mucho entender y tiene que pasar por mucho dolor para poder llegar a la conciencia y decir, esto fue lo que me sanó, ¿sí? Si lo puedo relacionar y lo conecto para mi transformación. La infancia es ese momento que nos hace a nosotros fortalecernos. Ahora cuéntanos, ¿qué era eso que te hacía ser fuerte por dentro, pero aún necesitabas fortalecer afuera? Bueno, en el mi Venezuela, tal vez. Cuando salí a competir allá, le gané a 4.000 mujeres. Impresionante el poder de ese concurso, ¿no? Pero llegar al Miss Mundo, donde no quedé, pero fui favorita. El final fue súper raro, súper político, bueno, en fin, no voy a hablar de esos temas de detalle. Pero luego llegas a Venezuela, se supone que tú has hecho un buen trabajo, que le has dado todo, y luego ni te llaman, ni te buscan, te tratan como si no fueras nadie, como si tú no hubieses hecho nada. Y siempre he querido hablar sobre eso, y creo que esto es un espacio también para poder expresar ese tipo de situaciones que viví que para mí fueron totalmente injustas. Y eso me dio una caída emocional terrible. Aunque tenía que mantenerme haciendo cosas para mi Venezuela, ya no quería ver a esa gente, ya no quería pertenecer ahí. Y estuve 5 años haciendo modelaje y eso me ayudó muchísimo para lo que me gustaba, pero nunca me vi como actriz o como presentadora, ni cosas que hacen las Misses después. Me vi más bien como ejecutiva y estar haciendo mi propio emprendimiento y salir de esa crisis emocional que viví en el reinado fue fuerte. ¿Qué creencias y emociones limitantes te mantenían atrapada en ese momento? De que no era suficiente, de que no era amada, de que no era capaz, de que lo que hacía no era suficiente. ¿Qué eran esas partes que morían en ti lentamente y que decían que todo estaba bien? Moría, ¿sabes qué? El ser dependiente de los demás, de lo que dijeran los otros, de lo que querían los otros, de yo no poder tomar mis propias decisiones, como cuando es una mujer independiente, ¿sí? Es totalmente distinto cuando estás dependiendo de un novio o del papá, ¿sí? Estás bajo las reglas o las creencias de los demás, entonces nunca puedes verte. Cuando tú rompes con eso, logras conectarte, pero lástima que eso suceda cuando hay una crisis y la gente no entiende que uno puede cambiar en ese entorno para poder salir del entorno. No tienes que esperar a que te saquen por una crisis o por algo grave, ¿sí? Puedes romperlo antes, ¿sí? De caer mucho más a fondo como yo caí. ¿Y qué parte de ti tuviste que soltar para sentirte mejor cada día? Bueno, caer, imagínate, de la dependencia económica, ¿sí? De un sueldo, de un jefe, ¿sí? De vivir con mi expareja, de haber dejado todo aquí para empezar de cero, haber vendido todo lo que yo tenía, mi carro, mis cosas, y para una relación de 5 años que no funcionó, y luego volver aquí sola, con un hijo de 7 años, arrancar, sin trabajo, sin nada. Son muchas cosas que uno se plantea. Y fue en ese momento que yo dije, bueno, voy a reconstruir mi vida y voy a hacer algo positivo, porque no voy a pensar en otras cosas que no sea arrancar de cero y hacer las cosas mejor hoy. Y siempre he tenido ese empuje, hacerlo mejor, y creo que parte de eso ha sido el estudiar y el prepararme y el ejecutar. Lo más importante es eso, que tú aprendas algo, pero que lo ejecutes. No que se quede en un libro, en algo que tuviste por ahí, no. Tienes que aprender a ejecutar. En la ejecución es que tenemos nosotros el cambio. Ahora, ¿qué relación tenías tú entre tu mente, tu cuerpo y tu alma
Bueno, ahí hay dos cosas distintas. Una cosa es el cuerpo en la vida material, ¿sí? Y otra cosa es el alma, que es ese propósito y esa misión por la que estás aquí en la tierra, ¿no? Entonces, el alma, cuando me di cuenta que tenía un alma, era que yo podía reconstruir mi vida y podía conectarme con quién es Vanessa, qué le gusta, ¿sí? Cuáles han sido los logros que yo he tenido, cómo yo he podido avanzar en la vida. Entonces el cuerpo es la parte material, que esa parte física yo la viví en un reinado, ¿sí? Modelando para grandes marcas, ¿no? Que buscan siempre esa parte física, que se vea bien en el vestido y todas esas cosas, ¿sí? Pero la parte interna no la toman en cuenta, ¿sí? Entonces, en este proceso interior fue cuando yo dije, la parte interna es lo más importante. Uno vive en automático porque no se da cuenta de esas cosas. Entonces, te apegas a lo material pensando que eso te va a salvar, pero lo material nunca te salva. Te salva tu alma, tu ser interno. Y hace 7 años fue que yo lo pude encontrar. Yo entré en una depresión muy fuerte porque yo sentí que no era suficiente, que todo lo que yo había dado no era suficiente para yo poder representar a mi país. Me sentí muy triste, me sentí muy sola. Y bueno, ahí llegó la parte del modelaje que me dio por lo menos esa continuidad, porque me contrataban para desfilar muchísimo en las mejores marcas, tanto de aquí como de Venezuela, de Colombia como de Venezuela. Y eso a mí me niveló un poco, pero no era lo que yo quería hacer, porque al final estar en ese medio es bastante fuerte, son muchas horas, es mucho desgaste. Y luego la rumba y las cosas. Entonces yo quería estudiar, quería realmente prepararme y ya tenía muchos años estudiando. Entonces todo eso fue como que complementar una cosa con la otra para yo poder decir ya. Realmente dejo esto a mis 27 años y continúo con mis estudios y lo que realmente quería hacer como ejecutiva y estar emprendiendo como lo hago hoy. Sé que la neurogastronomía marcó un antes y un después en tu vida. Cuéntanos qué aprendiste. Bueno, yo tomé un diplomado en neurogastronomía. Yo me gradué de chef internacional y este diplomado nos ayudó a sentir, a poder entender nuestras emociones en cuanto a la cocina, a la comida en sí. Y teníamos que hacer una presentación. Entonces, todo el mundo, Vanessa, dale tú. Yo, quiero hablar. Me muero de la pena, o sea, que me dio taquicardia y todo. Y en ese momento, todo el mundo, tú puedes. Bueno, intenté, no lo hice bien, o sea, estaba súper nerviosa. Y luego tú puedes otra vez. El grupo me hizo que yo lo representara, me empujaron, me dijo, tú puedes, hazlo. Y como estábamos narrando nuestra nueva historia, estábamos aprendiendo a cómo gestionar nuestro sentir para poder manifestar esa realidad, ¿sí? Porque un chef lo que hace es generar oxitocina en el ambiente, ¿sí? Cuando tú vas, cenas con amigos, con familiares, hay puro amor, ¿sí? La comida también es amor. Entonces, en ese momento lo logré. Y ahí fue que dije, yo tengo un problema para hablar y comunicarme con los demás. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me ataquen, tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que me señalen. Y ahí fue que yo empecé a crear esta nueva narrativa, el lenguaje, de poder transformar la forma como me estaba hablando y la forma como me estaba expresando con los demás y a vivir en calma. Porque en ese momento, cuando tú estás en angustia, en ansiedad, estás alterado y tu amígdala está alterada, te paraliza y en ese momento tú te sientes en una cárcel, no podía salir y yo le dije, pero voy a salir y lo voy a lograr. Ese fue un punto para mí, un antes y un después. Hoy me escuchaste a mí, a la que soy, a la que fui, a la que dolió, a la que se cayó muchas veces y también a la que eligió levantarse. Detrás de cada fotografía que estás viendo hay una historia, una niña que buscaba amor, una joven que se sentía perdida y una mujer que poco a poco aprendió a abrazarse completa. Hoy me hablo a mí misma con compasión porque entiendo que todo lo vivido me trajo hasta aquí, más consciente, más libre, más yo. Gracias, Vane, por abrirte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias
por este espacio, por esta oportunidad. Ha sido un proceso de conciencia, de autosanación y de liberación emocional. Todo esto nos ayuda a sentirnos mejor cada día. Sé que tú también puedes estar pasando por una situación similar. Entonces, este podcast es para ti. Gracias, Vane, por compartir con nosotros en este momento tu historia, tu pasión por la vida y por darnos a entender que sí se puede cambiar, que podemos lograr salir de todas esas situaciones que nos hacen daño para poder conectarnos con nuestra pasión, con nuestros talentos y poder hoy ayudar a otras personas. Muchas gracias por este espacio, por darle oportunidad a personas de poder contar su historia y de poder sanar juntas, porque sí se puede y nos merecemos lo mejor en la vida. Gracias. Y si te gustó, por favor, síguenos. Dale click a la campanita para que no te pierdas un próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, aquí mismo, Vivo para Ser Libre by Mamut, Vanessa Cárdenas, mentora, Mamut Films y todo lo que compartimos con este episodio para hacerlo para ti. Recuerda que abajo consigues mis enlaces para poderte ayudar, así que también puedes ir por allá y nos vemos del otro lado. Hasta un próximo capítulo.